En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día martes 7. Empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón en este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, y todas aquellas personas que nos has encomendado, a mi esposa, a mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Especialmente los que ven este programa, así sea. Amén. Evangelio del día de hoy, martes, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 22 al 34. En aquellos días la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que las arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron a la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver la puerta de la cárcel en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿A qué horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos? Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 137, responsorial. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles te tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es entera, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. San Juan capítulo 16, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberlo dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí,
de una justicia porque me voy al Padre, y no me veréis de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor. Señor. Por haberos dicho esto, la tristeza os... Perdón. Ok, busquemos, a ver. Dice el Salmo responsorial. ¿Cómo? Se me olvidó. Me sacó. Dice, tu mano derecha me salva, Señor. La mano derecha del Señor me salva. ¿Qué es la mano derecha? El Espíritu Santo. Es el poder Jesús. de Dios. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, pero es Jesucristo nuestro Señor, el poder de Dios. Es el que está sentado a la diestra, a la derecha. El Padre terminó su obra en la creación. Después, pues cometimos el pecado y fuimos expulsados a este mundo. Y hemos venido a este mundo a purificarnos, pero no podemos por nuestra propia cuenta. Entonces Dios envió a su mano derecha, a su brazo derecho, que es Jesús, dándole el espíritu de Padre, se lo dio a Jesús, le dio un espíritu de Padre. Y Jesús, pues viene a este mundo y hace la redención de comprarnos con su sacrificio, y como el Padre, Él nos da también el Espíritu, y ese Espíritu es el que nos ayuda a la salvación. Es el Espíritu que procede de la mano derecha, del brazo derecho. Nosotros recibimos el Espíritu de Hijo, por eso nosotros buscamos a Jesús como Padre, porque Él tiene el Espíritu del Padre y es nuestro Padre. La diestra te salva. ¿Qué aprendes en este salmo? Que si seguimos a Jesús y vamos por el buen camino, vamos a ver al Padre y vamos a ir al cielo. Que esa es la meta, debería ser la meta de todo el mundo, pero desgraciadamente nos desviamos. Ahorita vamos a ver los dos tipos de personas que hay, pero el Salmo nos habla, a diferencia del Salmo 137, en la Biblia protestante, el Salmo 136 en la Biblia católica, habla de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Pero este Salmo 137 nos habla de alegría. El primer versículo nos habla del reconocimiento, adoración, de que hay un Dios Padre Todopoderoso, Creador. Mira, vamos al Salmo. Es la primera parte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Es un salmo de agradecimiento, de felicidad, escrito por el rey David, y nos enseña, pues el rey David vivió, sufrió muchas cosas, pero nunca se le borró de la mente que existe un Dios Padre Todopoderoso, que es creador tuyo y creador mío y creador de toda la naturaleza. Eso tenemos que tenerlo bien grabado en la mente. El segundo versículo nos enseña la fidelidad de Dios, que nunca nos va a desamparar. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando nosotros aprendemos que hay un Dios todopoderoso y que no solamente existe, sino que siempre está ahí para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos, no importa el dolor ni el sufrimiento, siempre contamos con Él. Pero muchas veces nosotros nunca acudimos a Él. Preferimos, nos viene la tempestad, la necesidad, el dolor, el sufrimiento, acudimos a nuestras amistades, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros compadres, y al final, cuando nadie nos puede ayudar, nos acordamos de la fidelidad de Dios. No, acudamos a la fidelidad de Dios. Y por último, el Salmo nos enseña el propósito de Dios para con nosotros. Él empezó una obra, no la va a terminar. El Salmo dice: tu brazo derecho, Señor, nos salva. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Y esa es la que debemos pedirle a Dios.
Padre, yo soy un miserable pecador, caigo en tentaciones continuamente, caigo en el dolor, en el sufrimiento, en la desesperación. Hay veces que ni creo que existes, hay veces que pienso que todo esto es feo, ridículo, ya no lo soporto. Señor, no apartes tu mano de mí, no la apartes, Señor. Ya empezaste un trabajo conmigo, termínalo, dame la fuerza y la necesidad que necesito. ¿Y cómo es que Dios nos va a dar la fuerza y la necesidad que necesito? El Evangelio te lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de nosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por habernos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Esto es lo que pasa en la primera parte del Salmo. Cuando tú, hija, estás consciente de que Dios existe y que es verdadero, tú te debes de alegrar. Los discípulos se pusieron tristes cuando Jesús le dijo: tengo que regresar a donde he venido. ¿De dónde viene? De Dios. Él es Dios, Él viene del cielo. Entonces lo más hermoso es que regresa a su presencia, a su lugar de donde es Él. Y nosotros, como desconocemos, pues en vez de alegrarnos, entristecemos. ¿Qué pasa? ¿Te das muy cuenta cuál es la persona que no conoce a Dios, que no sabe que Dios existe? Cuando tú vas a un funeral, cuando a mí me invitan a un funeral a predicar o a hablar o rezar un rosario, lo que sea, hay mucha gente que grita: ¿pero qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Si él era bueno, ¿por qué? El por qué es porque desconocen a Dios. Si supieran que Él va a la presencia de Dios, se alegrarían. Una persona que no cumplió con las ordenanzas de Cristo, mandamientos y sacramentos en la tierra, pues tiene la posibilidad de entrar al purgatorio. Y es un lugar de purgación, de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo te va a quitar toda la cochambre, el mugrero, para que puedas entrar limpio y puro a donde has salido, al cielo. Pero aún la gente que está en el purgatorio, si Dios le preguntara: ¿quieres regresar a la tierra? Con ese dolor, ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque saben que están cerca del cielo bendito. Y aquí estamos muy lejos de conocer, de saber que hay un cielo que nos espera y necesitamos regresar. Y para eso Jesús, para que podamos entender, dice Él: pues yo necesito irme, yo mi obra ya la terminé, pero viene otro a empezar la obra que yo empecé para terminarla. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Sin embargo, os digo, es la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado? Pues tal vez pues todo se convertiría. La realidad es no, porque todos los discípulos veían más al ser humano que a Dios divino. Siempre Felipe preguntaba: preséntanos al Padre. Felipe: yo soy el Padre. Cuando se subió en la barca Jesús, dice: ¿quién es este hombre? O sea, Jesús caminaba y hacía milagros, no lo podían entender. Ni tú lo pudieras entender, a lo mejor ni yo. Porque el que nos abre el conocimiento es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a terminar la obra que Jesús nos enseñó. Nos explica cosas que no podíamos haber entendido. Nos enseña y nos guía. Es el Paráclito, el abogado, el maestro que nos guía. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos valorar lo que Dios. Cuando Jesús se va, los discípulos se quedaron tristes, pero en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro le predicó a más de 3,000 y los convirtió a todos. Ese Pentecostés
es en 2 semanas, el día 18, tú lo vas a recibir por primera vez y por última, porque no lo recibimos una vez, el Espíritu Santo lo vas a recibir y vas a pasar a formar parte de la iglesia. Por eso era importante que Jesús se fuera, porque el Espíritu Santo de Jesús es toda la iglesia católica y la van formando todas las iglesias alrededor del mundo entero, y nosotros, todos los bautizados, vamos formando todas las paredes, vamos haciendo todo lo que es el cuerpo bendito místico de Dios. Era importante que se quedara el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es la iglesia, es el reino de los cielos, es la puerta de la tierra al cielo. Lo que tú vas a recibir el sábado, entre 2 semanas, es entrar al reino de los cielos como hija de Dios. Te vas a convertir en un bloque que va formando ese templo cubierto por el Espíritu Santo. Por eso es mentira del diablo cuando los protestantes dicen nosotros somos la iglesia. No. Hay una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Jesús no se dividió en muchos espíritus, se dividió en un solo espíritu. ¿Para qué? Para que la gente que quisiera, que creyera en Dios, lo buscara. Porque va a haber 2 tipos de personas. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahí donde te quedaste. Y cuando venga dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. El primero, un pecado, una condena. ¿Cuál es el pecado? Habla Señor, que tu siervo escucha. Porque no creen en mí, es de una justicia. Hay un grupo de personas que no creen en Jesús, no le van a creer a Jesús. Este es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman y beban y tendrán vida eterna. No creo, creo mejor al hombre. Condena. ¿Puede ir al purgatorio? Sí. Porque al final dice que hay un juicio, pero el segundo, los que sí creen, habla Señor. Tu siervo escucha. Porque me voy al Padre y no me veréis. Eso es la justicia de Dios. Si tú cumples los mandamientos y sacramentos instituidos por Cristo dentro de su iglesia, guiada por el Espíritu Santo de Él, entonces tú tienes que ir al cielo. Esa es la justicia de Dios. Por eso en la cruz tenemos que aprender de las palabras de Jesús. Señor, todo lo he cumplido. Eso mismo tendrás que decir tú. Si tú te lo propones, terminé los mandamientos, sacramentos, lo viví conforme a la voluntad de Dios. Señor, todo está cumplido. Y cuando cumplió, Dios subió al cielo. Así tendrás que ser tú. Pero todo va enfocado. Si tú crees o no crees, al final va a haber un juicio. Habla Señor, que tu siervo escuche. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. El diablo ya fue condenado. No ha recibido todavía su merecido. ¿Hasta qué? Hasta que se complete los bautizados que Dios tiene en su pensamiento y en su corazón. Si tú fueras el último bautizado, el otro fin de semana te bautizarías, se cerraría la iglesia, se sube al cielo y ya. El que creyó, creyó, el que no creyó se perdió. Pero aún no ha llegado el tiempo. Por eso el diablo lucha continuamente contra la gente. No se bauticen, no se casen por la iglesia, tengan sexo hombres con hombres, mujeres con mujeres, aborten a los niños. ¿Por qué? Porque no le conviene que haya más bautizados, porque si hay más, la iglesia se completará y entonces él tendrá que sufrir su condena, que es estar en el infierno por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, se nos fue dejado. ¿Por qué? Porque en este camino es largo, es una pelea contra el espíritu de Satanás, que Dios reprenda. Pero nosotros vamos a estar, los que creemos, con la ayuda del Espíritu Santo nos va a fortalecer en muchas cosas. Mira lo que pasa en Hechos de los Apóstoles con Pablo y Silas. Pablo y Silas venían de haber liberado a una mujer que tenía un espíritu del pitonizo, una mujer que podía leer las cartas, que podía ver el futuro. Pablo la liberó, y cuando la liberó, pues el diablo no se va a quedar contento. Los condenaron, van a amarrar la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, no importa la situación, Dios es fiel, como dice el Salmo. La mano derecha de mi Señor me salvará. Mira lo que pasó con Pablo. Habla Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas
Y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Ponle pausa. Mira lo que pasó. No importa la situación, el dolor, el sufrimiento. Pablo los han molido la espalda con puras ramas, con puros palos, o le pegaron en la espalda, les molieron, dice la palabra, molieron la espalda. Y después, no contentos así, los pusieron en los setos, este tipo de tablas. Había varias formas. Estos, donde está Pablo, son en la pared, les ponen los pies para arriba, de manera que no se pueda sentar y la espalda esté tocando continuamente el piso, un piso de piedra. Imagínate tú con la espalda molida y que tú no te puedas levantar, que estés atado a esa piedra en el piso, te va a molestar, el dolor se va a incrementar. Ese era el propósito de que sufrieran por predicar la palabra de Dios. Pero nos enseña que no importa la situación que tú estés pasando, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas con la enfermedad, no importa. Tenemos que hacer lo que Pablo hizo. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Orar. Orar es una comunicación directa con Dios. Estar conectado directamente con Dios. Padre, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué mi esposo se comporta así, yo no entiendo por qué mi mujer se comporta así. Cuando hay un problema, cuando yo siento que mi esposa está como fastidiada, enojada, o que es porque el diablo la toca o me toca a mí, entonces vengo de rodillas ante Dios. Padre, ayúdame, porque yo lo que estoy sintiendo yo es como odio, como enojo, como coraje, y yo sé que no es correcto y no te agrada. Ayúdame. Oro. Y hay veces que sigo sintiendo lo mismo, entonces empiezo a oír música de alabanza. Dejo de orar, pero empiezo a oír música de alabanza y empiezo a cantar medio sí, medio forzado, pero después más liberado, y llega el momento que me siento libre. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta la alabanza, por eso pone su música del mundo. Toda la música del mundo es de Satanás. La música de Dios no le agrada porque lo desarma. Por eso el rey Saúl, cuando estaba poseído por el espíritu, venía el rey David y le cantaba y el espíritu se iba. Es lo que tenemos que hacer cuando nos venga el dolor, la tristeza, alabar al Señor. Y cuando alabas al Señor, viene un estruendo. Mira qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? Un terremoto. Un terremoto, y se rompieron todas las cadenas. La cadena de la amargura, la cadena del dolor, del sufrimiento, de la falta de perdón, de la tristeza, del enojo. Si no se rompen esas cadenas, entonces te va a pasar lo que le pasa a las personas que no creen. ¿Qué le pasa a las personas que no creen? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaban las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: no te hagas daño alguno. Ponle pausa. Cuando tú estás dormido, espiritualmente hablando, no me quiero levantar a la misa, prefiero acostarme y levantarme hasta que ya la cama me vomite. No quiero orar, no quiero rezar, no quiero rosarios. Me invitan a retiros, no quiero ir a retiros, no quiero nada de Dios. Estoy dormido. Y como tienes el espíritu de la muerte, pues lógicamente tarde o temprano, en el divorcio, cuando te diga tu marido ya no te quiero, o ya me voy, te vas a volver loca y te vas a querer quitar la vida. O el marido igual, si el marido ama demasiado a la mujer y la mujer lo engaña, se va a querer quitar la vida. Y todo, te viene una enfermedad, y es que yo ya no sirvo, así paralítico, ciego, sordo, mudo, yo no sirvo, me voy a quitar la vida, yo no me estoy estorbando en este mundo. Todo lo contrario,
cuando tienes el Espíritu de Dios. Cuando tienes el Espíritu de Dios, enfermedad, necesidad, es una alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es fiel, me va a cuidar, me va a proteger y en 2 o 3 días me voy a estar riendo de todo esto. Pero cuando tienes el espíritu del mal, quítate la vida. Es lo que iba a hacer este hombre y importante lo que Pablo le dice, hey, no te quites la vida. ¿Por qué? Porque es pecado. El único que la quita y la da es Jesucristo nuestro Señor. No te debes de quitar la vida por muy dolor o sufrimiento que tú tengas. ¿Por qué? Agradécele a Dios. Agradecerle a Dios por el dolor, sí. Porque de lo malo Dios siempre sacará algo bueno. Cuando yo quedé ciego, yo me enojé con Dios y lo maldije y por eso pido perdón y disculpas siempre. Y por eso le sirvo siempre. ¿Por qué? Porque cometí ese error de maldecirlo. ¿Por qué? Porque yo estaba joven, estaba en la universidad, tenía sueños, quería salir, quería ser grande, quería que la gente me admirara, el poder del mundo, ¿no? Y cuando me pierdo la vista, me quedo completamente desarmado en el mundo. Pero cuando conozco a Dios, Dios me arma. Entonces, cuando pensaba con el mundo, decía yo, ¿para qué quiero vivir? ¿Quién se va a fijar en mí? Y el día que mi madre y mi padre se mueran, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a llevar? ¿De qué voy a vivir? Todas esas cosas el diablo te las pone en la mente. Cuando conocí a Dios, en este bendito país que vine y lo conocí, bendito sea Dios, empezaba a trabajar. Tengo 38 años trabajando y empecé trabajando en la construcción, haciendo columnas, ciego. La gente ni sabía que estaba ciego hasta que un día me pescaron. Y mira esta casa cómo se ha levantado. Y tú has visto cada fin de semana tú ves que esta casa tiene algo nuevo diferente. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Y si yo estoy ciego, el que tiene a Dios no para de trabajar, ciego, paralítico, lo que sea. Yo no paro de trabajar. Si no tienes a Dios, vas a estar sentado en el sillón nada más. ¿Por qué? Porque te sientes que no sirves para nada. Yo conozco ciegos en esa manera que no se mueven del sillón, que quieren que le lleves la comida al sillón, que quieren que le lleves la botella del agua al sillón, que no pueden trabajar porque no pueden ver. Eso es mentira de Satanás. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Salmo 138. Aleluya, gloria a Dios, que Él no terminará la obra que ha empezado para conmigo. Pidámosle a Dios que la termine. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces si yo quiero cambiar mi vida? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, el carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, ¿creen? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hizo el carcelero? Dice, saltó dentro, se echó temblando a los pies de pues si creen en el Señor Jesús. Estaban en la oscuridad. Ajá. ¿Y qué pidió? Luz. Luz. ¿Quién es la luz? Dios. Dios, el Espíritu Santo. Génesis. Y Dios vio que la tierra estaba oscura y sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo, ¿te parece la luz de la oscuridad? Pidió luz. ¿Qué debo de hacer yo si yo estoy triste, cansado, sin ilusiones, cabizbajo, pensativo, moribundo? Pido una luz. Quiero ver, quiero volver a ver. Y se puso de rodillas. Y de rodillas ante Dios, Señor, ¿qué debo yo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo para sentir lo que este hombre siente? Él está ciego y puede hacer las cosas que él quiere, y yo que puedo ver, me siento triste y me quiero quitar la vida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. A ver, mira, dice Dios, dice, ¿qué es lo que debo hacer? Creer en la palabra de Dios.
debo de creer en la palabra de Dios. Primeramente, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que te da vida. Si tú no lo crees, no hay nada que hacer, tienes que creer. Y cuando tú crees, toda tu familia se va a convertir. ¿Por qué? Porque si ya está el padre de familia, los demás van a convertirse toda la familia y toda la familia se salvará. Cuando se convierte ya uno, empieza lo que este Señor hizo. ¿Qué hizo? El servicio. Empezó a limpiarle las heridas. Empezarás a servir. Tú ya te vas a incorporar a un ministerio. Felicidades, qué bueno. ¿Por qué? Porque ya recibiste la palabra. Ahora tú vas a hacer ¿qué? Vas a limpiar, vas a purificar, vas a servir en un ministerio. Y cuando tú empiezas a servir, entonces va a venir la recompensa, lo que Dios hace con todos sus hijos, con todos los que forman parte de su familia. ¿Qué es lo que hace Dios? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, los lavó las heridas y se bautizó. Enseguida, con todo lo subió a su casa. Les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. ¿Cuál es esa fiesta entre familia? La Eucaristía. La misa, la Eucaristía. Tú primero bautizarte. Es necesario que yo me vaya para dejarles el Espíritu, para que Él venga. Pero Él viene aquel que cree en la palabra. Por eso Jesús le dijo, vayan y bauticen a todos por el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y vienen otros y dicen, no, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Mentira de Satanás. Y vienen otros, no, los niños no. Hasta que tengan mayor edad para que ellos escojan. Mentira de Satanás. Una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. El Señor, su brazo derecho me salva. ¿Y cómo me salva? En sus mandamientos y sacramentos que Él instituyó en su reino. Él es el Rey, Él pone sus mandamientos y el que quiera ser discípulo los tiene que seguir para vivir dentro de Él. Por eso, el día de mañana, si tú los cumples, podrás decir como Cristo, Señor, así como tú le dijiste al Padre, Padre, he cumplido todo lo que me encomendaste, entregaste la vida por nosotros, Señor, concédeme a mí que el día de mañana yo pueda decir, Señor Jesús, he cumplido todos los mandamientos, los 7 mandamientos que instituiste en tu santa iglesia, en tu santo cuerpo, los cumplí. Y no solo eso, me salvé yo y se salvó mi familia. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. 2 tipos de personas, los que creen y los que no creen. Los que creen y cumplen los mandamientos y sacramentos de Jesús irán al reino de los cielos, dice la palabra. Pero los que no crean, entonces estarán en pecado y tendrán que ser purificados por el Espíritu Santo. ¿Dónde? Si no es en esta vida, no puede ser en esta vida. ¿Por qué? Porque renunciaron a la gracia de Dios, que es la iglesia. Entonces será en el intermedio que está entre la iglesia triunfante y la iglesia militante, que es la iglesia purgante, que es la que nuestros hermanos protestantes no creen. Engañados ellos por Satanás, piensan que van a morir y van al cielo directos. No es así. Nada manchado puede entrar al cielo. Si usted no cree, el día que esté en el purgatorio, ese día se acordará de este humilde siervo. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.